Muy buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Estamos con el ministro del Interior, quien le ha presentado al país unos puntos base para avanzar en lo que se ha llamado el Acuerdo Nacional. Desde que llegó el gobierno Petro, desde que el presidente Petro asumió el poder, ha hablado él mismo del Acuerdo Nacional. 2 años después estamos planteando o escuchando los planteamientos del gobierno sobre las bases. Ministro, bienvenido, gracias. 2 años se tomó el gobierno en tomar rienda, digamos, de que esto cogiera camino para plantearle al país el Acuerdo Nacional. Ahora hablamos de los puntos. Bueno, muy buenos días. Pues sí, el 20 de julio, yo me refiero a 2 meses antes más que 2 años. El 20 de julio de este año, en la instalación del Congreso, el presidente de la República, en su discurso, anunció la intención del gobierno de buscar un acuerdo nacional. Usted tiene razón, muchos dijeron, se ha dicho varias veces, pero desde ese día el gobierno, el presidente dio unas instrucciones muy claras para construir, para conversar con todas las bancadas, con las fuerzas sociales, económicas, con gobernadores y alcaldes en los territorios, con la gente alrededor de cuáles deberían ser unos puntos mínimos de un acuerdo nacional. Ya que no hemos alcanzado como sociedad, y no en este gobierno, antes también, acuerdos máximos, por ejemplo, perdimos la gran oportunidad de ponernos de acuerdo en torno al acuerdo de paz del 16, sí. Pues miremos unos acuerdos mínimos en torno a la democracia, a las instituciones, a la lucha contra la violencia. Y María Alejandra, el presidente le pidió, desde ese momento venía trabajando ya Laura Saravia con el ministro de Hacienda, en un acuerdo en torno al crédito, al plan de reactivación económica con el sector privado, con los banqueros del país, y desde el punto de vista del Ministerio del Interior nos pidió trabajar en ideas alrededor de este tema de estabilidad institucional, sí, democracia, violencia y paz. Y esta es una propuesta para abrir la discusión. Vamos a abrir la discusión, pero déjeme antes decirle, entonces, ¿hay acuerdo porque hay desacuerdo en todos estos puntos? ¿Hay división? ¿Hay un país que está enfrentado, digamos, a grandes dificultades para tomar decisiones de país, por supuesto, y perdón por la redundancia, porque es un momento específico para darle el contexto, porque algunas cosas se están presentando como por primera vez, y violencia ha habido toda la vida casi de los y de los muchas veces se han intentado acuerdos contra la violencia y acuerdos alrededor del tema de la paz, que no los hemos alcanzado. Pero no solamente es el tema de la violencia, no, y yo creo que hay acuerdos porque hay disensos, y disensos van a seguir habiendo. El gobierno no pretende que este sea un acuerdo para un gran consenso sobre todos los temas, para unanimismo, no. Aquí el disenso es importante para esta democracia, es cómo lo tramitamos de una manera democrática, civilizada, sin una confrontación verbal tan aguda, sin escalar tanto el lenguaje, además de cara a las elecciones del 26 que están amenazadas por los grupos violentos. Entonces digamos que sí buscamos un acuerdo de mínimos en torno a unos disensos que seguramente van a continuar, pero sí un acuerdo de principios que va mucho más allá del artículo de un proyecto de ley, de sentarnos a discutir unos temas puntuales, pero hay algo más importante además. En la medida en que nos metemos en esa confrontación verbal, en esa confrontación de redes, no miramos un contexto en el cual yo creo que el país ha venido avanzando en los últimos meses en acuerdos. Y ahora los podemos mencionar, pero ya está en construcción un acuerdo, están avanzando unos acuerdos importantes en varios sectores del país, en regiones, frente al tema territorial, frente al tema de la producción, frente al tema del crédito barato, en fin. Y yo creo que la idea es potencializar esas posibilidades de acuerdos, crear un clima en donde pueda haber muchos acuerdos en todo el país y no simplemente quedarnos resignados a una confrontación permanente que no nos lleva a nada. Bueno, entonces el primer punto se refiere a la seguridad y a la erradicación del ejercicio de la violencia en la política. El debate es que los armados en las regiones no van a dejar hacer elecciones. El debate es que la violencia en la política es porque hay políticos vinculados con los violentos. ¿Cuál es lo que hace relevante poner esto de primer? Son los dos debates, son las dos miradas que hay sobre el tema de la violencia en los territorios. Hay sin duda alguna, la violencia en Colombia ha venido cambiando en los últimos años después del acuerdo de paz. Cada vez es menos una violencia política
y es más una violencia de unos grupos criminales para apropiarse de rentas como la extorsión, como el microtráfico, como el propio narcotráfico. Claro. Y esos grupos están pretendiendo ejercer un control político en una zona. Perfecto. Tenemos que rechazar esa interferencia de esos grupos armados y tenemos que ponernos de acuerdo todos en ese mínimo. ¿Y no hay un acuerdo sobre eso? Si es el cumplimiento de la ley, de la Constitución, si son las funciones de la fuerza pública, del gobierno mismo. Yo no diría, para ser francos... O sea, los únicos que estarían en desacuerdo serían los mismos violentos, pues que están en contra de la ley. Hay infiltración, hay pretensiones del Clan del Golfo, de las disidencias, de apoderarse políticamente de regiones. Hay sin duda alguna, por cuenta del conflicto, digamos, bien sea por coacción o bien sea por simpatía o bien sea por corrupción, vínculos de actores locales con grupos armados, y los partidos políticos y la sociedad colombiana tenemos que rechazar eso. Por eso, en ese primer punto, hablamos de revivir la idea que estaba contemplada en el Acuerdo de Paz del 16, que entre otras cosas, en un fallo reciente de la Corte Constitucional, la Corte dice hay que volver a hablar de ese acuerdo, incluso avanza más y dice el Consejo Nacional de Paz debe ser el escenario para un acuerdo de esa naturaleza, que es lo que dijimos en el 16, que es rechazar cualquier tipo de violencia en el ejercicio de la política. Pero llama la atención que parece obvio, pero hay que reiterarlo y renovarlo y darle dientes y darle tareas concretas. Ahí va a haber seguramente pues, una discrepancia de muchos sectores alrededor de la llamada paz total, pero no entremos en ese detalle porque se nos va el tiempo. Respeto a las reglas electorales. Justamente con el primer asunto de la violencia y de las reglas electorales, ahora le preguntaré por Humberto de la Calle, que dice que entonces cuando haya mucha violencia en las regiones se podrían suspender las elecciones. Es una propuesta bastante controvertida, pero este respeto de las reglas electorales incluso dice que va a garantizar que en el país haya elecciones en el 2026. ¿En qué momento entró Colombia a tener que hacer un acuerdo sobre algo que está absolutamente determinado por la ley? Y es, hay elecciones cada 4 años y cada 4 años se va el presidente y llega un nuevo gobierno elegido popularmente. Muy buena pregunta. En el momento en que muchos sectores opositores radicales y muchos críticos se dedicaron a jugar con el miedo, a generar incertidumbre, a compararnos con Venezuela, llevamos, no podemos desconocer, un año con muchos dirigentes importantes de este país e incluso replicado en muchos medios de comunicación poniendo en duda las elecciones, diciendo que el calendario electoral se va a aplazar, diciendo que va a haber un decreto de conmoción interior para aplazar elecciones. Y si son noticias falsas, ¿por qué volverlas más o menos reales en un acuerdo que el gobierno propone? Pues porque las noticias falsas, estamos en la era, en la democracia de las noticias falsas y se van volviendo verdaderas y mucha gente está intranquila. No podemos negar la realidad, no nos pongamos ahora en la tónica de que el país no está pensando en eso. Es muy curioso. Algunos que dicen, ¿para qué meten en eso? A reloj seguido dicen, pero sí va a haber elecciones, ¿no? Es como una esquizofrenia, digamos, colectiva, que tenemos que parar. ¿Para qué? Para que podamos hacer un debate tranquilo en las elecciones. Yo vuelvo e insisto, aquí nadie está buscando un consenso ni que desaparezcan las diferencias. El gobierno lo que busca es garantizar, no solamente en el 26 hacia adelante, porque los problemas del país van a seguir después del 7 de agosto del 26, un clima, unos entendimientos mínimos alrededor de la institucionalidad de este país que nos permita debatir a fondo los problemas que tiene este país. Estamos viviendo problemas serios, el gobierno no lo desconoce en materia de seguridad. Estamos viviendo problemas serios en materia fiscal el país y podemos entrar en recriminaciones de cuándo viene eso y de dónde y qué viene de atrás, etcétera, pero tenemos que enfrentarlos en lo que queda de este gobierno y tenemos que enfrentarlo hacia adelante y yo creo que un acuerdo nacional le hace falta a este país para tranquilizarnos todos y poder... A partir de ahí, vuelvo e insisto, estos son 5 puntos para comenzar una conversación, exacto, construir consenso. Déjeme hablar un poco de esa metodología. Primero, ustedes ponen sobre la mesa estos 5 puntos. ¿Quién va a poner el sexto, el séptimo, el octavo? ¿Cómo llegan los temas al acuerdo y cuál es el escenario de deliberación? Mire, yo le menciono varios acuerdos que de pronto, inadvertidamente para la opinión, han sucedido en los últimos meses en Colombia. Hubo un pacto por el crédito del gobierno nacional
con Asobancaria, que como ya lo dije, los lideraron el ministro de Hacienda. Sí, hay un Laura tema Sarabia. el tercer punto es el de la reactivación económica. Este viernes, el presidente de la República, por primera vez en la historia de este país, va a entregar 1.500 hectáreas de tierras adquiridas voluntariamente, vendidas voluntariamente para comunidades indígenas, afros y campesinas, y conjuntamente con el sector azucarero del Valle del Cauca, vamos a volver productivas esas tierras en una tarea de la Vicepresidencia de la República, de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio del Interior, entre otras agencias del gobierno. Sí. Estamos, María Alejandra, trabajando en 16 pactos territoriales en las zonas PEDETS, con alcaldes, gobernadores, comunidades, cooperación internacional, el sector empresarial de esas regiones. O sea, se está conversando. A veces, muchas veces, la pirotecnia de las redes sociales, la confrontación, la balacera verbal, no deja ver que se está avanzando en unos temas. Y lo que queremos es potencializar esos temas. ¿Para qué? Para que finalmente podamos modernizar esta sociedad, avanzar en inclusión social y profundizar esta democracia y que podamos debatir tranquilamente los temas. Y hablando de pirotecnia, ¿no se le ocurre a usted pensar en el Twitter del presidente, en las menciones que hace el presidente con unos términos bastante incisivos, reiterativos, que descalifican a algunos sectores y que insisten también en profundizar un poco frente a los medios de comunicación, frente a determinados grupos económicos y empresas? Esa pirotecnia y ese mal clima no ha sido también parte atizado por el presidente y en algunos casos por también funcionarios del gobierno, o más bien por la gente del Pacto Histórico. Ha sido generado por todos. Digamos, hagamos una reflexión y un alto en el camino todos. La tensión verbal no viene de un lado o el otro, pero si nos ponemos en las recriminaciones mutuas, en mirar al pasado, en mirar quién empezó la pelea como eran las peleas en el colegio, y en mirar quién tiró la primera piedra, y quién dijo esto y quién dijo lo otro, y cuál fue el que dijo la frase más dura, yo creo que todos nos hemos equivocado. Y yo creo que el país, y eso no viene con el gobierno Petro, yo creo que el país viene desde la polarización viene desde antes. Desde hace muchas décadas, claro. Y está pasando en el mundo entero. Lo que pasa es que una democracia como la colombiana no se puede dar ese lujo. No se puede dar ese lujo porque en muchas partes donde está sucediendo eso no han vivido ni viven el conflicto armado que vive Colombia. Y en este país, la línea que separa la agresividad verbal de la agresión física es muy delgada y no nos podemos dar ese lujo. Bajemos los ánimos todos. ¿Qué sigue? Es decir, usted publicó una foto con Marta Lucía Ramírez, pareciera que entonces se plantea que por ahí va a ser una cosa entre políticos, entre sectores de oposición. ¿Qué es lo que sigue? Pero es que ya hemos hablado mucho, es curioso. No sé, yo estoy preguntando si va a haber un escenario particular para este tema. ¿Qué es lo que viene? A ver, nosotros llevamos más de 2 meses hablando con todas las bancadas, cumplimos la palabra del presidente el 20 de julio de que no se presentaría un solo proyecto de ley sin socializar con las bancadas, con el Consejo Gremial, con distintos sectores empresariales, con los sindicatos, con FECODE, con gobernadores y alcaldes. Llevamos conversando, hablando de conversaciones de país, llevamos conversando más de 2 meses con todos estos sectores. ¿Qué es lo que sigue? Seguir conversando, seguir hablándonos. Hay una mesa técnica de salud ahora, tratando de hacer un acuerdo nacional sobre la reforma de la salud. Se están mirando a la cara quienes este año no se habían sentado a discutir el articulado. Está sentada la gente en las 170 municipios mirando cuáles son las prioridades para transformar el territorio. A ver si volvemos realidad, y ese punto tercero del acuerdo es súper clave, porque a ver si volvemos realidad un discurso en el que todos los políticos hemos estado en los últimos 30 años en el país, que es que hay que invertir en las regiones afectadas por el conflicto, hay que transformarlo, y eso no lo hemos hecho. Pongámonos de acuerdo en eso para que la inversión del Estado se vaya prioritariamente a esa zona y no siga concentrada donde siempre ha sido. Digamos, ¿qué sigue ahora? No es un papel, no es un acuerdo como se hacía hace 30 años con 10 prohombres, expresidentes en Palacio de Nariño firmando, no. Seguir hablando, seguir construyendo acuerdos en los territorios, seguir generando un clima de consenso también en la agenda legislativa, en el Congreso, escuchar a ver de esos 5 puntos.
qué se puede modificar, qué puntos nuevos hay. Por ejemplo, con Marta Lucía, que no fue un encuentro formal, quedamos de seguir conversando. Y con ella mencionó lo de la corrupción. Y con otros sectores, ella mencionó, hay que incorporar ahí la lucha contra la corrupción y cambios en el sistema político. Claro que hay que hacerlo. Y Germán Vargas Lleras publica una columna hablando de la toma del gobierno por parte de sectores progresistas y casi pues hablando del radicalismo de izquierda en esa Corte Constitucional. Usted le contesta en una columna que eso no está, digamos, contemplado y que está equivocado en su planteamiento. Sectores como el de Vargas Lleras, con ese tipo de posturas, también entran al Acuerdo Nacional. Pues yo he tenido la oportunidad de conversar con el exvicepresidente y esperamos seguir conversando. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con este país. Los problemas de Colombia no empezaron como pretenden algunos opositores radicales del gobierno el 7 de agosto del 2022 con la llegada del presidente Petro. El sistema de salud estaba en crisis antes. Sí. El problema de seguridad venía ya creciendo después del acuerdo de paz ante la falta de implementación del acuerdo y de presencia del Estado, en fin. Y no van a desaparecer el 7 de agosto del 26. La invitación a todos los sectores es: pongámonos de acuerdo para enfrentar unos problemas graves con fórmulas distintas, pero sobre todo defendiendo instituciones y democracia. Y yo esperaría, porque esa posición del vicepresidente, yo creo que es una posición equivocada e injusta con el gobierno nacional. Y todo el tema de las cortes que nos daría para otra conversación. Exacto, se está cumpliendo en cada caso, en la elección del procurador, en la elección de magistrados de la Corte, con el diseño constitucional del 91 que todos los gobiernos han cumplido. ¿Por qué este gobierno no va a cumplirlo? No entiendo cuál es la diferencia que plantea, pero bueno, obviamente no vamos a explicar la columna acá. No, y habría que hacerle un tema específico a la justicia. Ministro, muchas gracias. El otro acuerdo nacional supongo que será seguir como ciudadanos pidiéndole al presidente que ejecute su política pública, su presupuesto y que por supuesto avancemos en gestión. Muy importante, un minuto. Estamos trabajando con gobernadores y alcaldes en ese sentido y yo creo que próximamente están empezando su periodo. Hemos estado articulando y yo creo que ya va a arrancar ese trabajo conjunto con gobernadores y alcaldes del país que el gobierno considera es fundamental. El ministro del Interior en estas conversaciones de país, a propósito de lo que ya se ha llamado el Acuerdo Nacional, que dice el ministro ya se está construyendo y no solamente o es un solo papel para firmar. Volvemos después con otra conversación de país.